Buenas noches. Primero, gracias a todos por estar aquí esta noche. Tenemos el placer de contar con el doctor César de Gregorio. No se me ocurre nadie mejor que pueda estar aquí hoy hablando de lo que va a hablar él, una actualización de los protocolos de traumatología dental y nuevos conceptos en estabilizaciones flexibles. Digo que no se me ocurre nada mejor porque los últimos años de su carrera los ha dedicado mucho a la traumatología. Él salió de la Universidad Europea, hizo allí el máster de endodoncia, estuvo de profesor allí y decidió irse un año a la Universidad de Washington, Seattle, y allí estuvo en la unidad de traumatología. Desde entonces, no solamente su clínica, sino también su investigación gira mucho en torno a la traumatología y entonces es el que mejor nos puede informar de ello. De hecho, es miembro activo de la Academia Internacional de Traumatología Dental, de la Americana. Y bueno, ya veréis que además es un buenísimo dictante, es buenísima persona, buenísimo como docente y como investigador. Así que tengo el placer de presentarlo y vamos a aprender mucho de él. Muchas gracias. Presentación. Buenas noches. Bueno, lo primero quiero agradecer las palabras de Ana. Como veis, somos además buenos amigos y desde luego a mí tampoco se me ocurre nadie mejor para presentarme hoy. Agradeceros a todos la presencia. Sé que es supongo complicado un jueves llegar aquí a las 9 de la noche. Me han comentado que además también juega al Madrid, que es mi equipo y no me he dado ni cuenta. Así que os agradezco mucho vuestra participación en esta jornada. Como endodoncista, evidentemente Ana ha comentado un poquito pues esa parte también. Soy endodoncista exclusivo. La mayor parte de mi tiempo pues estoy pegado a unos binoculares, si no es el tiempo que paso en la universidad, en la Rey Juan Carlos, viendo algo parecido a lo que veis aquí. Anatomías complejas y en la mayoría de los casos lo que hacemos fundamentalmente los endodoncistas es sobre todo retratamientos. Eliminación de material de obturación, retirada de postes. Sí que es verdad que sobre todo en el momento que comencé con la endodoncia microscópica te abre pues una nueva puerta y es una motivación especial, es digamos mi gran pasión. Como ha comentado Ana, hace como 1 año y medio, 2 años, fui a la Universidad de Washington, a Seattle, y hice una estancia como profesor de la Universidad de Washington e hice mucha traumatología. Tengo la suerte de haber sido, digamos, adoctrinado por el doctor Néstor Coenca, que es ahora mismo presidente electo de la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Estos son los típicos casos que acuden a nuestra consulta y yo realmente, supongo que al igual que muchos de vosotros, si estáis hoy aquí, pues eran los típicos casos que cuando acudían a la consulta se me ponían un poco la piel de gallina, los pelos como escarpias. Era el típico momento a las 7, 7 y media de la tarde, parecido un poquito a cuando habéis abandonado la clínica hoy, y escucháis en la sala de espera pues, a un niño llorando, un adolescente o a veces incluso un adulto agitado con un golpe de este tipo. Y sí que es verdad que cuando terminamos la carrera en odontología, por lo menos en mi caso, pues salí muy formado en muchas parcelas, pero no especialmente en traumatología dental. Y creo que es algo que es prácticamente una tónica general, incluso en distintos países, como vamos a ver a continuación. La idea, sobre todo, hoy es un curso de aproximadamente 1 hora, una sesión de 1 hora, tratar de daros las ideas clave para gestionar este tipo de casos, más fáciles, más complejos, pero que tengáis muy clara, digamos, el protocolo de actuación según el tipo de traumatología y según el tipo de patología que estéis viendo. Podéis descargar, y es algo realmente útil, que tengáis acceso a través de Internet. Hoy en día, pues con las nuevas tecnologías es mucho más fácil acceder a este tipo de fuentes de conocimiento. Esta es la página de la Asociación Internacional de Traumatología Dental, la primera que tenéis ahí. Desde ahí podéis descargar los protocolos actualizados. Hoy en día tenemos la suerte, este año, en 2017, que se van a presentar nuevos protocolos revisados en aproximadamente 2 meses, aunque van retrasando un poquito, pero es un año importante porque se van a revisar después de 5 años. Posteriormente también tenéis una página que es del grupo de Andreasen, de Dental Trauma Guide, donde podéis, además de encontrar esos protocolos, verlos de una manera desarrollada, muy gráfica, con diagramas, y es realmente útil. No sería la primera vez, sobre todo en los primeros casos de traumatología que he visto durante mi carrera, que he consultado, pues he visto al paciente y me retiro un momento al despacho y no he tenido ni la más mínima vergüenza en consultar pequeños detalles. Es algo que podéis hacer perfectamente. Es bueno que tengáis una idea, pero hay determinadas cosas como tiempos de ferulización, etcétera, que es conveniente que reviséis y repaséis, sobre todo si a lo mejor no sois odontopediatras y no veis casos de traumatología dental a diario. Lo que veis en la parte inferior es el grupo de Facebook de la asociación. Yo realmente no soy muy amigo en Facebook de colgar casos, etcétera, pero sí que es verdad que este grupo, digamos que tiene un valor
educacional y científico bastante importante. Todos los casos que vais a proponer, pues desde el punto de vista diagnóstico, para preguntar a mejor alguna duda o dudas sobre el plan de tratamiento, van a ser discutidos especialmente por los miembros del board de la asociación que van a participar y os van a contestar. Y es realmente interesante que participéis en un foro educativo como el de la Asociación Internacional de Traumatología. Para los que estéis un poco familiarizados con los protocolos de la Asociación de Traumatología Dental, este es el aspecto que tiene. Estos son los protocolos que se van a actualizar en apenas un par de meses si cumplen un poquito la fecha, el deadline que tienen marcado. Es bastante información, como podéis ver, es decir, si no estáis muy familiarizados con la traumatología, si no sois odontopediatras o estáis en una clínica que vea pacientes jóvenes, que son los más propensos a tener casos de traumatología, en muchas ocasiones, pues atender a toda esta información y tratar de elaborar un plan de tratamiento con todo ese PDF no siempre es sencillo. Sí que os digo que, estando ahora en el lado de la asociación, me parece un mérito increíble que toda la información de los protocolos de trauma sean capaces de colocarlo en apenas 5 o 6 folios. Pero sí que es verdad que es complicado a veces desgranar toda esa información. Como os decía, los casos de trauma muchas veces nos ponen la piel de gallina y este es el típico caso pues, que acude a la consulta y el paciente de traumatología dental no pide cita, no nos llama para comunicarnos que va a tener un traumatismo jugando al fútbol o que se va a caer de la cama el niño. Generalmente acuden a la consulta y ese es el primer momento en el que empiezan a tratar, digamos, de colocarlo en nuestra agenda. Por lo tanto, es muy importante tener las ideas claras y hoy voy a tratar de daros una serie de protocolos y de patrones de actuación según el caso y la complejidad del mismo. Un resumen o un pequeño esquema de la charla que vamos a tener hoy sería el siguiente. Primero vamos a empezar hablando un poquito de la justificación, es decir, de la importancia de la traumatología dental y sobre todo la importancia de la formación continuada y de la actualización en traumatología dental. Hablaremos también de lo que os comentaba anteriormente, de cómo es la formación, sobre todo en estudiantes que se han graduado en diferentes países. Por ejemplo, vamos a ver un cuestionario que se envió a distintos miembros de la Asociación Americana de Endodoncia y vamos a ver un poquito los conocimientos de esos odontólogos que ya os anticipo que son un poquito sorprendentes en cuanto a conocimientos de traumatología dental. Posteriormente vamos a empezar, sobre todo, y muy importante, soy profesor, como ha comentado antes la doctora Arias, de la Universidad Rey Juan Carlos, generalmente también en la Universidad Europea. Una de mis acometidos era llevar las revisiones bibliográficas. Soy una persona que, aparte de clínica, soy bastante científica en ese sentido. Es decir, necesito siempre, y creo que todos de vosotros seguramente también, y debéis buscarlo, la base científica para realizar un plan de tratamiento y elaborar un buen diagnóstico. Nos vamos a apoyar, por tanto, siempre en evidencia científica y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y vamos a ir actualizando esos protocolos que os comentaba. He tenido la suerte de participar en la traducción de esos protocolos de inglés a español y sé pues, pequeños detalles que ya os voy a ir anticipando que van a ir, publicándose a lo largo de este año. Primero hablaremos de CBCT. De la CBCT vamos a hablar sobre todo de la importancia de la CBCT en cuanto a la reposición de dientes que se han luxado o de dientes que se han avulsionado. Vamos a hablar también de la restaurabilidad. La CBCT es una herramienta que nos permite analizar tridimensionalmente si somos capaces de restaurar un diente o no y de cómo planificar ese tipo de situaciones y de casos clínicos. En algo que nos va a ayudar mucho también, sobre todo en recientes casos publicados en el Journal of Endodontics y en Dental Traumatology, es en casos de obliteración, en casos de calcificaciones, que es muy típico en traumatología dental. También hablaremos de la terapia pulpar vital, es decir, vamos a tratar de preservar la pulpa, si es que tiene vitalidad, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes con dientes inmaduros, donde la capacidad de la pulpa de revascularizarse y de regenerarse ante un daño, como por ejemplo un traumatismo, es muy elevada. Posteriormente hablaremos un poquito de avulsiones, mezclaremos ahí también ese tema que os comentaba la doctora Arias de ferulizaciones flexibles y sobre todo la parte de investigación en la que estoy ahora mismo envuelto en combinación con la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Washington sobre ferulizaciones. Una parte muy importante y un tratamiento muy importante en traumatología que está prácticamente, no sé por qué motivo, olvidado, no es demasiado popular, por así decirlo, es la decoronación. Es un tratamiento muy predecible del que hoy vamos a hablar, sobre todo al final de la charla, y que sin necesidad de tener una gran destreza quirúrgica, es un tratamiento que podéis realizar la inmensa mayoría de vosotros sin ser cirujanos o, en el peor de los casos, referir ese caso, pero al menos tener el conocimiento de que, sobre todo, en pacientes en crecimiento, la decoronación es una alternativa fantástica en aquellos dientes que se han anquilosado y que están perjudicando al desarrollo del proceso alveolar.
Por último, como os comentaba, hablaremos de esos nuevos avances en fluidizaciones flexibles y pues, esas investigaciones en las que estamos trabajando y que estamos tratando de dar pues, una pequeña vuelta de tuerca a las fluidizaciones flexibles y llevarlas un paso más adelante. Os anticiparé un poquito el trabajo que estamos haciendo de investigación en ese sentido. Comenzando por la justificación, pues supongo que muchos de vosotros, o la mayoría de vosotros, habéis atendido algún día algún caso de traumatología dental. No es ni más ni menos que porque es algo relativamente frecuente. Es decir, en todos los países los estudios de prevalencia, de incidencia de este tipo de patologías, de lesiones, rondan más o menos el 30%. Es decir, que de todos los que estamos aquí, 3 de cada 10 o hemos tenido un traumatismo o vamos a tener un traumatismo. Yo con suerte ya me he salvado, tuve una pequeña fractura de esmalte y espero que sea suficiente y ya he cumplido con la estadística en ese sentido. Es importante que tengáis en cuenta esta incidencia que es realmente elevada, sobre todo en pacientes jóvenes, en pacientes en crecimiento, que es donde más dramáticas son las consecuencias cuando tienen un traumatismo, es cuando más frecuente es esa patología. Este es un estudio que pone de manifiesto lo que comentaba al principio, es decir, esa falta de conocimiento. En la mayoría de ocasiones, cuando terminamos la carrera, no somos capaces de elaborar un buen plan de tratamiento o un diagnóstico adecuado en traumatología dental. E incluso va a haber un dato sobre la experiencia del clínico que es bastante sorprendente. Vamos a verlo a continuación. Fue llevado a cabo por la Universidad del Sur de California y lo que observaron es que había un patrón realmente extraño, aberrante y nada común en cuanto al conocimiento de traumatología dental para esos profesionales. Y era curioso porque no dependía del grado de experiencia del clínico, es decir, daba igual que fuese un recién licenciado que un clínico que llevaba 10 o 15 años viendo casos, incluso algunos de ellos eran odontopediatras. Evidentemente los odontopediatras tienen muchos más conocimientos por la frecuencia de ver estos traumatismos y la formación que tienen en sus especialidades. Algunos resultados son bastante sorprendentes. Por ejemplo, un detalle que es bastante importante. Solo el 24% de los odontólogos, en ese cuestionario que enviaron a todos esos profesionales, recomendarían, si es que llama el padre, por ejemplo, de un niño que ha tenido una avulsión, solo el 24% recomendarían el reimplante inmediato de ese diente. Y a mí eso me sorprendió mucho. Y vamos a ver a continuación un caso que yo creo que es perfecto y que pone de manifiesto la importancia del reimplante inmediato en un diente avulsionado. Si el reimplante no fuera posible, porque a veces el paciente está muy agitado y a veces recomendamos eso, pero el padre no es odontólogo y no va a ser en muchas ocasiones capaz de reimplantarlo, solo el 30% recomendó transportar el diente, el 30%, no solo, el 30%, que es un volumen bastante importante, recomendó transportar el diente en la boca del paciente. Cuando es un medio muy contaminado, que es verdad que está descrito a veces en la literatura, pero se ha ido viendo a lo largo de los años que no es el medio ideal. Primero porque puede dañarlo, el ligamento periodontal es una membrana muy sensible, puede arañarlo con los dientes, puede morderlo, puede incluso tragarlo. Yo creo que todos hemos escuchado esa leyenda urbana de diente tragado, avulsionado. Entonces no es el medio ideal. Siempre sería mucho más recomendable recomendar a los papás que coloquen ese diente en leche o preferiblemente, si fuese incluso un odontólogo, en una solución balanceada o en suero salino. Este es el caso que os comentaba, que es un caso muy interesante, cortesía del doctor Miguel González Rodríguez de la República Dominicana, en el que este paciente de 7 años, me parece recordar, ahora lo veremos un poquito con la radiografía, sufrió la avulsión del diente 11 y 21. Cuando ese paciente estaba jugando al fútbol, tuvo esa avulsión, esos 2 dientes cayeron al césped, la mamá rápidamente llamó al odontólogo, a Miguel, y le preguntó qué tengo que hacer. Y rápidamente le dijo, tienes que buscar esos dientes, encontrarlos rápidamente, lavarlos con un chorro de agua durante 5 o 10 segundos, que sería el protocolo, tocar únicamente la corona, no toques para nada la raíz, y reimplantarlo, aunque al niño le moleste, aunque al niño le duela, que coloques una gasita, que muerda y venir directamente a la consulta. Pues bien, la mamá y el papá se pusieron a buscar y más o menos rápido encontraron pues, el diente, uno de los dientes de los 2 dientes, dijeron al niño que abriese la boca, reimplantaron, incluso por teléfono, pues el doctor Miguel González comentaba que escuchó el grito del niño, de la molestia, del dolor de impactar el diente, que evidentemente no es algo agradable, y posteriormente vieron que no encontraban el otro diente. Entonces el odontólogo, ya al pasar 5 o 10 minutos, dijeron, bueno, por lo menos vente para acá con ese diente reimplantado y que tu marido continúe buscando el otro diente y luego lo traiga directamente a la clínica, a ser posible que lo coloque en suero o si no tiene suero, pues en un supermercado comprar un brick de leche. ¿Qué es lo que ocurrió cuando hicieron la radiografía? Si es que esto avanza. Pues cuando hicieron la radiografía lo que se encontraron es que ese diente número 11 no es el diente número 11, es el diente 21. Entonces se quedó un poquito sorprendido el odontólogo, pero evidentemente pues la madre pues, no tiene unos conocimientos en odontología como nosotros podemos tener de arquitectura o de ingeniería. ¿Qué es lo que hicieron con ese diente? Pues lo siguiente, cogieron ese diente, el diente que realmente es el diente 21, pero está en el alveolo del diente 11, lo volvieron a colocar en el alveolo donde realmente estaba y donde se avulsionó,
Para que veáis que en este caso el reimplante inmediato, aunque no fue en el alveolo adecuado, siempre estuvo ese diente en contacto con sangre y en un medio adecuado. Posteriormente aparece el papá, me parece que fue pues, aproximadamente a la hora y media, con el otro diente, y reimplantaron el diente 11, el que sí era el diente 11, y que evidentemente después de una hora y media en el césped de ese campo de fútbol, estaba completamente necrosado, tanto la pulpa como el ligamento periodontal. Tenía un pronóstico muy desfavorable. En ese diente realizaron el tratamiento de conductos con una pequeña barrera apical de MTA, el resto de gutapercha, un tratamiento de conductos muy correcto radiográficamente, y el diente 21 simplemente fueron monitorizándolo, porque era un diente con ápice abierto que tenía posibilidades de revascularizarse por sí mismo y el ligamento periodontal, por ese reimplante inmediato, podía estar completamente vital o con pequeños islotes de necrosis, pero sin ser algo definitivo para el pronóstico, para el diagnóstico. A continuación vamos a ver un año después de ese tratamiento de conductos, 2009, y después, 2 años después, lo que ocurre con un diente y lo que ocurre con el otro. En uno de los dientes, en el diente 11, este fue el que estuvo hora y media en el césped desecándose al sol, tenemos una reabsorción cervical invasiva, mientras que en el diente 21 lo único que vemos es una calcificación del conducto y sí que es cierto, una remodelación de la zona apical, evidentemente por ese traumatismo. El ver esto no es algo que nos haga pensar que ahí está fracasando absolutamente nada, simplemente tenemos que monitorizarlo. Las pruebas de sensibilidad fueron positivas, cada vez más débiles, evidentemente, por la calcificación del conducto, pero todo concordaba con las radiografías. Por lo tanto, es muy importante, y yo creo que este caso es perfecto, porque es el estudio, yo creo, perfecto. Es un estudio en vivo, el mismo paciente, mismo sistema, digamos, inmune, misma capacidad de defensa, y un diente que fue reimplantado en el momento fue fantásticamente bien, un diente que estuvo 1 hora desecándose, el pronóstico fue realmente malo. En este caso, incluso a los 2 años, lo que se empieza a observar, y esto es determinante, cuando empecéis a observar una infraoclusión de un diente que ha tenido un traumatismo, tenéis que cercioraros, lo que vais a ver seguramente es que la percusión es un diente con percusión mate y que tendremos que hacer algo. Es decir, si este paciente ha finalizado su crecimiento, pues podemos hacer algo estéticamente a lo mejor, pero si este paciente está continuando su crecimiento, este diente se va quedando en infraposición y va a estar prácticamente al nivel de las fosas nasales en el futuro, con el compromiso estético y funcional que supone, incluso pues, para el mejor cirujano y la mejor regeneración. Ok, y a continuación vamos a empezar con la parte de CBCT, viendo un poquito la importancia que tiene el reimplante inmediato. Yo creo que todos nos hemos quedado un poco en shock con ese caso. La CBCT es una herramienta fundamental en traumatología dental, supongo que todos la utilizáis en odontología, en vuestras especialidades, incluso durante los másters, si alguno lo habéis realizado. Es una herramienta realmente común. Este es un estudio que se realizó en 2006 sobre CBCT, sobre la importancia de la CBCT, del CONBIM en traumatología dental, un estudio llevado a cabo por Néstor Coenca, José María Malfaz, actual presidente de la Asociación Española de Endodoncia, en el que, por ejemplo, observamos este caso, un caso ejemplo bastante bueno, que pone de manifiesto precisamente eso, es decir, que la CBCT nos aporta mucho a la hora del diagnóstico y del plan de tratamiento de un caso complicado de traumatología dental. Lógicamente no vamos a hacer una CBCT a todos los pacientes de traumatología dental, pero sí voy a tratar de indicaros en qué casos es muy recomendable y cuándo la Asociación de Traumatología Dental no es mandatorio, pero sí recomienda realizarlo. Este es un caso que si nosotros vemos esa radiografía, ¿qué pensaríais? ¿Es un caso favorable, desfavorable? Evidentemente es mejor que no tenga una fractura, pero una fractura radicular, si realmente es una fractura radicular pura y no afecta a la zona cervical del diente, es decir, no tiene una especie de bisel y realmente tiene un componente horizontal, tiene un pronóstico más o menos aceptable, más o menos bueno. De hecho, la literatura es sorprendente. El 77% de los dientes con fracturas radiculares que realmente estén confinadas al proceso alveolar permanecen vitales y no requieren ningún tipo de tratamiento, simplemente monitorización, y lo que va a determinar el éxito es si el fragmento coronal es estable o si, por el contrario, esa fractura es más coronal y presenta inestabilidad. Este es un caso realizado en la unidad de traumatología de la Universidad de Washington en el momento del trauma. Esta no es la ferulización ideal, que más me gustaría, es con la que vino del referidor. Generalmente yo trato de extenderme siempre por lo menos 2 dientes adyacentes por cada lado, sobre todo para prevenir que si es un niño, un paciente joven y está masticando, que a veces ya cuando se encuentra bien muerde una manzana o muerde un bocadillo, si tenemos la mala suerte que salta un botón de composite, por lo menos tenemos todavía un diente más con estabilización, con ferulización. En la revisión a los 6 meses, yo lo que hice directamente después del traumatismo fue valorar la movilidad y os va a sorprender este punto. Lo normal, según la Asociación de Traumatología Dental, es realizar una ferulización de en torno a 4 semanas para una fractura radicular. Pues yo en este caso lo que realizamos, basándonos en literatura científica, que vamos a ver especialmente al final de la charla, en la parte, digamos, de ferulizaciones, retiramos la ferulización y observamos la movilidad del diente, que era mínima, era muy ligera.
Prácticamente podría ser fisiológica, aunque parezca mentira. Un paciente con muy buena inserción de la encía, más o menos buena higiene y con muy buen pronóstico. Fuimos realizando una monitorización sin ferulización incluso a la semana del traumatismo, que es cuando acude aquí. Monitorización a los 6 meses y a los 12 meses, y podéis observar, evidentemente el dato de la sensibilidad os lo doy yo, permanece completamente vital, con sensibilidad positiva al frío, y veis incluso que a los 6 y 12 meses se produce como una invaginación del tejido mineralizado, del hueso y probablemente también del ligamento periodontal en la zona de la lesión, de esa fractura. Muy buen pronóstico y muy buena reparación. Esto no es lo que ocurrió en el caso que hemos visto anteriormente. El caso que hemos visto anteriormente, que radiográficamente tiene un componente completamente horizontal, esa fractura radicular, es este mismo caso que estamos viendo ahí. Y esa CBCT es una CBCT de 2006, con una resolución mucho menor a las que tenemos hoy en día, que tienen incluso 76 micras cada corte que estamos realizando. Fijaros el pronóstico restaurador y el prácticamente azar, si es que intentamos realizar algún tratamiento al que nos estamos lanzando, tirándonos completamente a la piscina. Tenéis que tener en cuenta que no hay una fractura radicular horizontal, no existe. Es decir, esa definición, que yo también he leído en muchas ocasiones, fracturas radiculares horizontales, olvidadlo. El protocolo, o mejor dicho, el patrón de fractura de un diente es el que estáis viendo aquí. Cuando es en la zona radicular, ese es el componente que tiene, con mayor o menor inclinación. Ahí puede estar un poquito más exagerado para que sea un poco más gráfico. Pero tener en cuenta que siempre, especialmente en el área palatina, es donde vamos a tener un compromiso restaurador más importante, porque van a llegar prácticamente todas esas líneas de fractura cervical. Por el contrario, cuando hablamos en la corona, cuando hablamos de fracturas de la corona, comienza generalmente en la parte del borde incisal y también vuelven a ir hacia la zona palatina. Es decir, en ambos tipos de fracturas, tanto radiculares como coronorradiculares, la zona palatina suele ser la de compromiso estético más importante. Sí que es cierto que eso nos ayuda, porque a veces podemos hacer una pequeña ostectomía por la zona palatina y hacer una restauración respetando un espacio biológico. Pero es importante que tengáis en mente este patrón y que cuando veáis una fractura radicular, mi recomendación y la de la Asociación de Traumatología Dental es que realicéis una CBCT. Una CBCT que, sobre todo en pacientes jóvenes, la indicación es realizarla localizada, es decir, para no radiar a todo el paciente o todas las dos arcadas, realizarla localizada del sector en el que vamos a trabajar, prácticamente solo 3 dientes. Y esta es la posición de la Asociación Americana de Endodoncia y la posición de la Asociación Internacional de Traumatología Dental. Es decir, que ante traumatología dental, o traumatología dentoalveolar en este caso, fracturas radiculares, que es lo que acabamos de ver, dientes luxados, con desplazamiento, fracturas alveolares, que también se producen con la luxación del diente, es recomendable el uso de la CBCT. Planear o planificar una CBCT, en muchos casos a veces económicamente el paciente no se puede permitir, nosotros a veces, yo en mi consulta no tengo, pero podemos referirlo a un centro de diagnóstico y que por lo menos los padres valoren que es algo recomendable y en muchas ocasiones lo van a hacer porque es su hijo. ¿Cuándo además podemos realizar ese tipo de tomografías? Pues también para endodoncia en muchas ocasiones, con anatomías complejas, etcétera, algo que también vamos a ver a continuación. Vais a ver un caso de traumatología dental a continuación que involucra una anatomía un poquito especial y también fue muy útil el tomar un CONBIM, una CBCT y tener una reconstrucción tridimensional de ese diente. Intraoperatoriamente es algo que también podéis realizar. No sería el primer caso que comenzamos un tratamiento de conductos de un diente con un traumatismo que presenta una calcificación, no localizamos el conducto, a veces incluso con microscopio vamos bajando con punto ultrasonidos y no localizamos el conducto, paramos y referimos al paciente para que realicen una CBCT, vuelve a la consulta y tenemos una percepción espacial mucho mejor. Así que importante en todos esos casos, por lo menos plantear al paciente o a los padres, en su defecto, la posibilidad de realizar una CBCT y tener una idea espacial mucho mejor. Sí que es cierto que está muy de moda, y con eso soy bastante crítico, el realizar una CBCT como revisión, como follow-up. Y desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos no está demasiado justificado. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que cumplir con el principio de ALARA, de utilizar la dosis mínima de radiación para obtener un diagnóstico adecuado. Si nosotros en un paciente que tiene una clínica normal, no tiene sintomatología, hemos realizado el tratamiento de conductos después de un traumatismo, la estética y la función es completamente normal, no estaría indicado al año realizar una CBCT, es decir, no es necesario. Es algo que puede ser bonito ponerlo en un congreso, pero rara vez o prácticamente nunca me veréis poner en un congreso o en una charla, y tampoco tengo en el ordenador, revisiones de CBCT a no ser que haya una duda diagnóstica sobre el pronóstico de ese diente. Este es el caso al que me refería anteriormente, en el que una paciente acudió al Centro de Traumatología Dental de la Universidad de Washington. Es un centro de odontopediatría, entonces también realizaron diferentes tratamientos como la extracción de ese diente temporal, restauraciones, odontología conservadora. Es un tratamiento que se realizó bajo anestesia general porque era una paciente pues, con una situación sistémica un poquito especial.
Se diagnosticó la paciente, el primer, digamos, el motivo, digamos, de la consulta era un absceso en la zona del diente 21. Ese diente 21, cuando lo vemos clínicamente, lo que vemos es que la corona está completamente palatinizada. Es como si hubiese tenido una especie de luxación. Pero el diente no tiene absolutamente nada de movilidad y cuando preguntamos a los padres dicen que tuvo un traumatismo, pero hace muchos años. Es decir, que no es algo reciente. Realizamos radiografías, diente 11 y 12 completamente normales, diente 21 y 22, en el 21 vemos algo extraño, ¿no? Esa raíz tiene como una forma, una anatomía un poquito diferente, más afilada, no queda demasiado claro qué es lo que está ocurriendo. Es un caso en el que no tenemos información diagnóstica suficiente, es decir, no tenemos la idea tridimensional de ese diente, que tiene una angulación de la corona, pero parece que la raíz pues, no está angulada, pero hay una situación un poquito extraña si comparamos con el diente contralateral. Caso en el que realizamos una CBCT y lo que observamos fue lo siguiente. Este es el centro de traumatología donde realizamos ese tratamiento bajo anestesia general, muy cómodo en el sentido de que prácticamente en 2 horas y media se fue con todo el tratamiento hecho, tratamiento de conductos por la necrosis pulpar, la restauración provisional, también las restauraciones, odontología conservadora e incluso la extracción del diente temporal. Fijaros el diente 11 en la parte superior, diente completamente normal, fisiológico, en posición fisiológica, y fijaros en el diente 21. Si nosotros realizamos una apertura en ese diente tradicional por palatino, en ese diente que en efecto tiene una necrosis pulpar, seguramente perforaríamos o realizaríamos una completa destrucción de la dentina vestibular de ese diente. ¿Qué es lo que realizamos? Pues simplemente hicimos una apertura ultraconservadora, midiendo desde el borde incisal exactamente dónde estaba la entrada ideal para no remover demasiada dentina y esmalte en ese diente. Hicimos una apertura guiada por la CBCT. Si veis aquí, observaréis que la lima entra perfectamente por vestibular, en línea completamente recta y sin que los instrumentos rotatorios sufran una curvatura demasiado fuerte. Realizamos el tratamiento de conductos, en este caso irrigando mediante presión apical negativa. Es un sistema que nos permite llevar el hipoclorito de sodio, sobre todo en casos como este, que tenemos a lo mejor una reabsorción apical con un diámetro apical grande. Lo llevamos a longitud de trabajo sin riesgo de extrusión. Realizamos el tratamiento de conductos. Todos los tratamientos que vais a ver durante esta charla o durante las charlas que podéis asistir mías, evidentemente se realizan con aislamiento absoluto. Habéis visto que siempre, generalmente en pacientes jóvenes, colocamos el aislamiento o los clamps en la zona de premolares para tener mayor retención, como la foto que habéis visto anteriormente. Tratamiento de conductos, poste de fibra y el posoperatorio. La situación incluso estética, aunque es una corona provisional, no digamos dio tiempo suficientemente a preparar pues una restauración definitiva completamente estética, y se refirió para una sucesiva revisión. Algo también de muchísima, en lo que es muy útil la CBCT, el CONBIM, es cuando nos planteamos reposicionar un diente que se ha avulsionado o que se ha luxado, es decir, que ha cambiado su posición debido a un traumatismo. En este caso, nos encontramos con un diente que si vemos radiográficamente, ninguno de los dos dientes podríais pensar, aunque es cierto que hay algo de solapamiento, podríais pensar que existe una malposición, pero fijaros el corte que ya os he anticipado anteriormente. Es un diente que está ligeramente extruido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues podemos realizar, si es necesario, el tratamiento de conductos, que tenga un pronóstico más o menos bueno, pero un diente que está ligeramente extruido, muy probablemente todo ese espacio que tenemos ahí no se va a rellenar o no se va a regenerar con un tejido mineralizado. Va a quedar una especie de tejido inflamatorio que va a presentar una clínica y una sintomatología en el futuro. Es el clásico paciente que dice, este diente que me has endodonciado, al presionarlo, que es lo que decimos los endodoncistas, no lo toques si te molesta presionarlo, pues cuando me toco esta zona, ese diente me molesta, o la zona sobre todo de fondo de vestíbulo. Mi recomendación es que, sobre todo, cuando os planteéis realizar una pequeña reposición de un diente o reimplantación de un diente que se ha avulsionado, el orden más lógico para tener, digamos, una calidad diagnóstica mayor es el realizar la reposición, luego cerulizar ese diente y tomar una CBCT, un CONBIM, si es que tenéis dudas. No hace falta hacerlo absolutamente siempre, pero sí cuando tenéis la sensación de que ese diente no está llegando, digamos, a la línea, digamos, de los dientes adyacentes en cuanto a la oclusión, a los bordes incisales, y luego, si es necesario, realizar el tratamiento de conductos. En este caso es un diente con ápice cerrado, fue una avulsión, tenemos que realizar el tratamiento de conductos, y fijaros después del tratamiento de conductos, que este fue el error que cometí en este caso, realicé la CBCT después del tratamiento de conductos y ese efecto estrella hace que no veamos prácticamente nada. Así que luego he ido mejorando un poquito esa técnica y lo que hago ahora es realizar una CBCT antes del tratamiento de conductos, siempre y cuando ya haya reposicionado el diente. Es útil sobre todo para evitar esos artefactos que son muy difíciles, incluso con el software retocando, de mejorar.
Esta es una paciente que acudía a la consulta con esa molestia que os comentaba, una molestia en fondo de vestíbulo y sobre todo una paciente que refería después de un impacto que tuvo, me parece que era en una boda, bailando, alguna cosa, tuvo una especie de fractura coronaria, no comentó que esos dientes tuviesen un cambio en su posición, le colocaron posteriormente 2 carillas de composite y ella quería, estaba acudiendo a un experto en estética, quería cambiar esas carillas por unas carillas más estéticas, pero quería solucionar antes el problema de esa sintomatología. Realizamos radiografía 11 y 21 con un aspecto de un tratamiento de conductos más o menos correcto. Es posible que a lo mejor hubiésemos dado un poquito más de conicidad en tercio medio, digamos idealmente, pero es un tratamiento de conductos más o menos correcto. Con la dificultad de que si queremos retratarlo tiene esos postes de fibra de vidrio que nos pueden complicar un poquito la vida. El planteamiento era, ¿rehacemos esos tratamientos? ¿Realizamos el retratamiento? ¿O hay algo más o alguna consecuencia de ese traumatismo? Pues es un caso en el que no lo teníamos claro. Realicé una tomografía y lo que observamos es bastante sutil, pero en traumatología dental es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y es fijaros en la zona de los ápices. Si veis aquí el diente adyacente, el diente contralateral, el diente presenta su ápice completamente embebido dentro de ese proceso alveolar. Y no es la misma situación que nos encontramos en el diente 11 y 21. ¿Veis esa pequeña fenestración de la cortical vestibular? Eso es presencia de un tejido inflamatorio que no deja, digamos, que cese esa sintomatología crónica. Esos dientes lo que tuvieron fue una pequeña luxación hacia palatino, que fue prácticamente imperceptible para la paciente, incluso para el clínico, el odontólogo que la asistió, y se quedaron en esa posición sin ser reposicionados y nunca jamás, si no hacemos nada, se van a regenerar y va a mineralizarse esa zona si no hacemos una cirugía apical. En este caso, como os comentaba, después de ese movimiento hacia palatino de la corona, el ápice salió hacia vestibular. El tratamiento que realizamos en este caso no fue un retratamiento. Con el retratamiento no vamos a hacer absolutamente nada. Lo que hicimos fue una microcirugía apical en el que hicimos un despegamiento completo con una incisión intrasurcular. Expusimos el colgajo y fijaros ya cómo se aprecia, en ese caso, el ápice del diente 21, que en efecto estaba completamente fuera de la cortical vestibular. Realizamos una tinción para ir eliminando todo ese tejido de granulación, realizamos una cavidad retro, esta es una parte ya más endodóntica que seguramente a lo mejor no os interese tanto, y después de tener esa cavidad perfectamente limpia, desinfectada posteriormente con una bolita de algodón, con hipoclorito de sodio, realizamos un sellado a retro y actualmente la paciente, incluso a la semana o 2 semanas, una vez que retiramos los puntos de sutura, está completamente asintomática. En este caso sí que es cierto que el follow-up radiográfico puede no aportar mucha información porque no vamos a ver grandes cambios. Si viésemos una persistencia de sintomatología, yo sí recomendaría, dado que radiográficamente no vamos a ver demasiados cambios, si se está, digamos, regenerando, evidentemente en este caso colocamos una membrana o hueso artificial para favorecer un poquito que ese tejido blando no volviese a colapsar la zona de esas 2 cavidades que creamos, aunque eran muy pequeñitas con el microscopio, y es una paciente que está completamente asintomática. Es decir, es muy importante comprender desde el punto de vista tridimensional cómo ha sido el movimiento de los dientes y cómo debemos tratarlo y cómo debemos planificar el plan de tratamiento. En este caso vamos a ver una de las grandes soluciones de la CBCT, que es la valoración de la restaurabilidad. En este caso tenemos una fractura coronaria de una paciente joven. Os podéis imaginar que una paciente joven, pues la encía, el tejido blando está prácticamente cubriendo la mitad de la corona. Por lo tanto, acude a clínica con esa fractura coronaria, pero yo no sé realmente si es una fractura coronaria o es incluso un poco más. En este caso, sondando con la sonda periodontal por palatino, por vestibular, daba la sensación de que había una profundidad mayor y que podía involucrar a la raíz. Fijaros en la CBCT lo que nos encontramos. Y en este caso no es el patrón típico que os he enseñado. Es una fractura donde está muy comprometido en la zona vestibular, que precisamente es la más estética. ¿Qué es lo que tenemos que realizar en este caso? Pues tenemos distintos posibles tratamientos. Podemos hacer una ostectomía, una gingivectomía, pero con el consiguiente resultado no demasiado bueno desde el punto de vista estético. Y en este caso lo que optamos en muchas ocasiones en pacientes jóvenes y también pacientes adultos es por hacer una extrusión ortodóntica después del tratamiento de conductos. Hacer una extrusión ortodóntica de 2 milímetros en más o menos 4 o 6 semanas, en un tratamiento más o menos rápido. Posteriormente se deja ferulizado, incluso con esos mismos brackets, con esa misma estabilización durante otras 4 semanas, y es un diente en el que hemos ganado el espacio biológico para que esa restauración no presente, digamos, una sintomatología crónica y un absceso periodontal crónico. Tratamiento de conductos, poste de fibra que colocó el odontopediatra, restauró provisionalmente. Y a continuación os voy a mostrar uno de esos casos publicados ahora mismo en la literatura, en los que ponen de manifiesto cómo la CBCT nos puede guiar y mucho durante un tratamiento de conductos. Generalmente, este tipo de casos, con calcificaciones como la del diente número 11,
Pues en muchas ocasiones no provoca ningún tipo de sintomatología, no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero cuando hay sintomatología y cuando hay necrosis apical o cuando hay una fístula, como a lo mejor en este caso, es necesario el tratamiento de conductos. Y es un absoluto infierno, incluso para un endodoncista, que somos apasionados de la endodoncia y nos encanta la microscopía, el estar trabajando con una punta de ultrasonidos a 15, 16 o 17 milímetros del borde incisal es algo que causa un poco de respeto. ¿Qué es lo que se ha propuesto últimamente, digamos, con esta herramienta, con el CONBIM? Pues el realizar férulas guiadas, muy parecidas a las férulas quirúrgicas, donde colocamos un pequeño drill, una pequeña fresa de gran longitud, de pequeño diámetro, y lo que hacemos es localizar ese conducto de una manera mínimamente invasiva. Es una solución que evidentemente no está a la orden del día, pero que en algunos casos podéis plantearos si sobre todo tenéis la facilidad con un protésico para realizar ese tipo de férula. En cuanto a la obliteración de conductos tras un traumatismo, generalmente en los cursos de traumatología dental que doy es bastante común que me pregunten, bueno, ¿hay que realizar siempre el tratamiento de conductos si se produce una calcificación? Pues yo hace 4 o 5 años realizaba el tratamiento de conductos de manera un poco preventiva, cuando había una calcificación de un conducto en un diente con un traumatismo. Y hoy en día mi visión ha cambiado completamente. Vais a ver a continuación por qué. Lo que encontramos con base científica, y no tanto por ese ensayo y error bastante típico a veces en traumatología dental, son 2 estudios, con además un poder estadístico muy fuerte, de Declin y de McCabe y colaboradores, en el que encontramos porcentajes bastante sorprendentes. El primero de ellos es que sí que es cierto que las calcificaciones son más o menos frecuentes en un caso de traumatología dental, pero fijaros que se produce prácticamente en torno al 3 u 11% de calcificaciones en dientes traumatizados. Depende mucho de la severidad. Un diente luxado muy probablemente se va a calcificar si se mantiene la pulpa vital, pero en una fractura coronaria que no involucre la pulpa es muy probable que no se produzca. De ese 3-11% que sí se calcifica, que tiene una obliteración por el traumatismo, solo el 3%, según Declin y colaboradores, degenera una necrosis pulpar. Y según McCabe, que el porcentaje es un poquito más alto, llega hasta un 16%. Es decir, que yo hace 4 años pues me estaba cargando aproximadamente 84 pulpas de 100 sin ningún tipo de necesidad, sin ningún tipo de base científica. Y levanto la mano como asesino de pulpas. Pues bien, ese protocolo hoy en día ha cambiado y ha cambiado para muchos. Y la Asociación de Traumatología Dental trata de elaborar también esos protocolos con una visión, digamos, un poco biológica. Es decir, debemos preservar la pulpa siempre que esté sana y siempre que no sea necesario el tratamiento de conductos. Así que es importante que tengáis en cuenta eso y no realicéis el tratamiento de manera preventiva cuando empecéis a ver signos de una calcificación. En cuanto a la terapia pulpar vital, es, como he dicho antes, la traumatología, muy importante que tengáis ese concepto biológico de respetar la pulpa, y en pacientes jóvenes, con dientes con ápices inmaduros, con dientes con cierto grado de inmadurez, no hace falta que sea un ápice completamente abierto, tenéis que tener en cuenta que la respuesta de esa pulpa es brutal, es decir, es capaz de defenderse de lo que una pulpa de un adulto, de cualquiera de nosotros, no es capaz de hacer. La terapia pulpar vital consiste en preservar esa vitalidad de la pulpa siempre que sea posible. Si hay vitalidad, podemos intentar mantenerla. En una exposición de este tipo, que es una exposición severa de varios milímetros, tened en cuenta que no es muy determinante precisamente eso, ni siquiera el tiempo de exposición. El tamaño, prácticamente en este caso, al menos, no importa. Es decir, 2, 3 o incluso 4 milímetros de exposición de la pulpa no hacen que el pronóstico sea peor, según la literatura. Y prácticamente 4 milímetros es toda la pulpa del diente. Y algo muy importante, con incluso hasta 7 días, o según algunos estudios, 9 y 10 días de exposición de esa pulpa, que parece raro, pero hay niños que los papás no les llevan a la consulta con una exposición de la pulpa hasta la semana y dicen, no, es que le veo un puntito rosa, parece que le molesta, y realmente es la pulpa lo que tiene en contacto con el yogur o con el helado que se está tomando, pues realmente sería suficiente, después de 7 días incluso, con la contaminación que tiene con la saliva, con el alimento, simplemente eliminar 2 milímetros de esa pulpa, colocar un material, que generalmente lo que vamos a colocar es MTA blanco, sobre todo en un sector estético, o incluso preferiblemente para evitar las tinciones, colocar un material biocerámico. Ese BC es un material biocerámico. Tenéis en el mercado, hay varios, ahora mismo en España no tenemos un gran surtido de materiales biocerámicos, pero por ejemplo la casa FKG vende el Total Fill, que no me paga un duro, pero me parece que es de los únicos. No existe cambio de coloración con el material biocerámico, así que es importante que tengáis en cuenta, y vais a ver a continuación cómo se realiza ese tratamiento, este protocolo de mantener la pulpa vital y de hacer una mínima pulpotomía. Supongo que os sonará a todos, Esbeck. Yo creo que en la carrera todos estudiamos a Esbeck y lo tenemos ahí grabado, pero no tenemos muy claro qué es lo que hizo. Pues bien, Esbeck propuso ese tratamiento muy conservador de pulpotomía parcial, sin llegar a ser una pulpotomía cervical, y la literatura lo que sugiere es que es el tratamiento, que evidentemente se realice el tratamiento lo antes posible, pero tener en cuenta que el factor tiempo es crítico, pero no tanto. Tenemos un margen de incluso 1 semana o 9 días. Lo importante es que valoremos distintos aspectos que vamos a ver a continuación. Es decir, no en todos los dientes vamos a poder realizar una terapia pulpar vital.
El retraso en el tratamiento hasta 9 días sería un poquito el límite. Y el pronóstico, evidentemente, sí que tenéis que tenerlo en cuenta. Tiene un pronóstico muy bueno en una fractura coronaria completamente limpia, que ha expuesto la pulpa, pero tiene peor pronóstico si ese diente tiene una, digamos, patología combinada. Se ha fracturado la corona y aparte se ha luxado. El compromiso a nivel apical de esa pulpa es mayor y el pronóstico y la capacidad de respuesta de esa pulpa para regenerarse es bastante peor. Este es un caso en el que realizamos una terapia pulpar vital, en el que realizamos siempre con aislamiento absoluto, con los clamps en premolares para tener una mayor retención, eliminación de esos 2 milímetros de pulpa, simplemente cogiendo una fresa estéril, campo completamente con aislamiento absoluto. Podéis incluso desinfectar la corona del diente con clorhexidina, también el dique de goma, y con esa fresa estéril introducir prácticamente la punta activa, 2 milímetros, controlar el sangrado con una bolita de algodón estéril durante unos minutos, y es importante que controléis el sangrado. Si es una pulpa que está digamos, teniendo un sangrado profuso después de quitar esa bolita de algodón, no es un diente candidato para realizar ese tratamiento, porque es una pulpa muy inflamada. Lo que sí es importante es que esa hemostasia que realicéis la tenéis que hacer durante un tiempo. Colocar esa bolita de algodón con una ligera presión y esperar 3-4 minutos en algunos casos. Si estáis continuamente, que es muy típico, a veces en el máster yo creo que les he regañado a algún alumno o exalumno que veo por aquí, levantando la bolita de algodón, mirando, sigue sangrando, doctor Gregorio. La vuelvo a colocar, sigue sangrando. Dejadla 3-4 minutos, es decir, dejar tranquila la pulpa que tenga su hemostasia. Controlar el sangrado y posteriormente, preferiblemente, sobre todo por la estética, colocar un material biocerámico. También podéis colocar, tradicionalmente, en la Asociación de Traumatología Dental se proponen cementos a base de hidróxido de calcio, etc. Luego, posteriormente, lo que hacemos generalmente en endodoncia es cubrir ese MTA o ese material biocerámico con ionómero de vidrio para tener una adhesión química dentina y, posteriormente, referir el caso ya para la restauración estética, que de eso generalmente no nos encargamos. En este caso tenemos una revisión interesante para que veáis el buen pronóstico de este tipo de casos, que la literatura realmente tiene un peso importante en cuanto al pronóstico y el éxito de este tipo de casos. Y fijaros en este caso, un premolar superior prácticamente con 5 o 6 milímetros de raíz. Si nosotros realizamos el tratamiento de conductos en este caso, queda un diente asintomático, sin dolor a la percusión, simplemente con una sensibilidad un poquito exagerada al frío. Realizamos el tratamiento de conductos con MTA, hacemos una barrera apical que es muy predecible y puede ir muy bien, pero ese diente va a tener 6 milímetros de raíz para toda la vida. Lo que queremos es preservar esa pulpa para que continúe el desarrollo radicular de ese diente. Realizamos simplemente una remoción de 2-3 milímetros de esa pulpa, colocamos el material biocerámico, colocamos la restauración definitiva y simplemente lo que nos queda es esperar y monitorizar. Fijaros que en pacientes jóvenes que tienen una capacidad de regeneración de tejidos muy grande, en este caso utilizamos Biodentin, ese puente dentinario pues ya nos indica que realmente esa pulpa sí que ha sido capaz y esos odontoblastos han sido capaces de sellar de manera natural ese sistema de conductos. Importante que tenéis que excluir de la terapia pulpar vital, de esa pulpotomía, ya sea más coronal o más cervical, dependiendo del grado de inflamación de la pulpa, aquellos dientes, evidentemente, que tengan una necrosis pulpar, que presenten fístulas y que ellos sean el causante de esa fístula, abscesos, que tengan dolor espontáneo, esos dientes que presentan una pulpitis irreversible no son candidatos de una terapia pulpar vital, dolor lacerante al frío, que también es un indicador de pulpitis irreversible, y sobre todo también ese detalle de ese sangrado profuso, realizando una buena hemostasia durante unos minutos. ¿Qué debemos hacer si una pulpa continúa sangrando durante unos minutos? Pues lo que deberíamos hacer es considerar que muy probablemente esa pulpa está o completamente inflamada desde la parte coronal hasta el ápice, o que solo la parte coronal está inflamada como reacción inflamatoria al, digamos, traumatismo. Entonces, lo que debemos hacer es ir eliminando 2-3 milímetros de pulpa y tratar de volver a controlar el sangrado, hasta que encontremos una pulpa que es capaz, digamos, de tener una hemostasia tras 2-3 minutos. Si eso no es posible, hay que realizar el tratamiento de conductos hasta longitud de trabajo. Vamos a pasar ahora a la parte de avulsiones, que es pues, realmente apasionante. Las avulsiones, yo creo que todos lo habéis escuchado en muchas ocasiones, es de las pocas urgencias en odontología y en realidad lo es. Es decir, cuando nos llama un papá y nos comenta, o incluso un paciente adulto, que ha tenido una avulsión, que el diente se ha salido de la boca, que es lo que suelen decir, ahí sí que tenemos que dar unos patrones y unos protocolos muy claros a ese papá, a esa mamá, para que haga lo mejor posible para mantener ese ligamento periodontal y esa pulpa en las mejores condiciones. ¿De qué depende el éxito o el pronóstico, mejor dicho, de un diente que ha sufrido una avulsión? Pues principalmente de cómo es el ápice, es decir, si es un ápice inmaduro, tiene un pronóstico bastante bueno.
es un diente que tiene una pulpa joven con mucha capacidad para revascularizarse por sí sola. Sobre todo si ha pasado poco tiempo, evidentemente nos vamos a encontrar con una pulpa que ha sufrido mucho menos. Si hablamos de un diente maduro, con un diente con un ápice completamente cerrado, el tratamiento de conductos es completamente obligatorio, es de elección. Pero en dientes con ápice inmaduro, sobre todo en tiempos de exposición en seco más o menos cortos, y vamos a ver ahora dónde está la barrera. La Asociación de Traumatología Dental, sabéis que plantea para el límite un poquito de de cómo sobrevive el ligamento periodontal y la pulpa 60 minutos, vamos a ver que realmente ese tiempo es bastante inferior. Esos 60 minutos es demasiado tiempo según las últimas investigaciones que estamos realizando y estamos tratando de cambiar un poquito esos protocolos. ¿De qué depende también el éxito de ese caso? Pues sobre todo de la viabilidad de las células del ligamento periodontal. Vamos a considerar la pulpa, que puede estar necrótica o vital, pero vamos a considerar también de una manera muy importante cómo está ese ligamento periodontal. ¿Y de qué depende? Pues sobre todo del medio de conservación, si esos padres o ese paciente adulto ha colocado su diente en leche, y hay muchísimo publicado, hay estudios que dicen que es mejor leche entera, semidesnatada, pues es como adelgazar o engordar, es algo parecido, no queda muy claro. Generalmente, pues una leche que no tenga un contenido graso muy alto ni tampoco muy bajo. Leche semidesnatada, según algunos estudios, es lo ideal. Incluso algunos que tengáis a lo mejor pasión por productos orgánicos o sin conservantes, el agua de coco, y no la leche de coco o zumo de coco, sino el agua de coco sin ningún tipo de conservante, del que abres y caduca a las pocas horas o a los pocos días, es también un producto de elección para la conservación. El tiempo extraoral es ese otro factor determinante, es decir, si no tenemos un medio de conservación, cuánto tiempo ha pasado ese diente en esa gasita húmeda, que vamos a considerar como tiempo en seco, porque no es un medio de conservación ideal, una gasa húmeda, o incluso la boca del paciente. Pues lo que nos encontramos es lo siguiente: la Asociación de Traumatología Dental Internacional lo que propone es que 60 minutos es la barrera. Es decir, que si yo tengo una avulsión, que esperemos que no, voy a ir con cuidado, y se cae un diente, hasta los 60 minutos el pronóstico sería bueno. Se me podría reimplantar ese diente, la doctora Arias o cualquiera de los endodoncistas que hay aquí me realizarían el tratamiento de conductos más o menos rápido y gratis, igual. Y posteriormente lo único que habría que hacer es monitorizar ese caso y ver si sufre algún tipo de reabsorción por reemplazo. ¿Alguno? Yo creo que no. Nos encontramos con este estudio en el que no participé de forma activa, pero sí, digamos que hice un poco un seguimiento, sobre todo en la publicación, y trabajé en la discusión del estudio, etcétera. Fue el primero de los que se realizaron en la Universidad de Sao Paulo, en colaboración con la Universidad de Washington, donde estuve. Y lo que hicieron, realizar ese nuevo protocolo, es decir, qué pasa con los 20 minutos, que es un tiempo más o menos razonable, que parece de un pronóstico muy bueno. Pues nos encontramos algo curioso, tener en cuenta que desde 1981 nunca se había analizado in vivo qué es lo que ocurría con el ligamento periodontal a los 20 minutos, es decir, por debajo de 60 minutos, y lo hizo Andreasen. Vamos a ver los resultados de Andreasen y los nuestros. También se utilizó en este caso Endogain, que como sabéis pues, presenta proteínas del esmalte y parece que puede favorecer, digamos, la revascularización, las posibilidades de ese ligamento periodontal. Los resultados fueron que 20 minutos de tiempo extraoral fueron exactamente igual de perjudiciales que 60 minutos de tiempo extraoral, en seco estamos hablando, es decir, sin medio de conservación. Y que acondicionando con Endogain, que no se había analizado nunca tampoco el Endogain con 20 minutos, tampoco supuso una mejora significativa. Es decir, que la reparación del ligamento periodontal en esos casos de 20 minutos, de manera natural e incluso con el Endogain, no se produjo. Hubo siempre una reabsorción por reemplazo. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es una reabsorción por reemplazo y una reabsorción inflamatoria para ver la diferencia. Evidentemente, ese control de 10 minutos fue el caso más favorable. Fue prácticamente un reimplante inmediato y vamos a ver a continuación las imágenes de histología. A los 10 minutos de ese diente en seco y reimplantado, es un estudio evidentemente realizado en perros, en canes, nos encontramos un ligamento periodontal prácticamente íntegro. Sin embargo, son dientes con ápice maduro, no hizo falta en este caso realizar el tratamiento de conductos, algunos de ellos tuvieron una revascularización de la pulpa. Tras 90 minutos, el peor escenario posible, que a veces se da, yo he tenido en la consulta algún caso de decir, ¿qué tengo que hacer con el diente? ¿Lo tengo que poner en leche, en algún suero? Digo, porque lleva 2 horas, lo tengo en el bolsillo desde hace 2 horas, no hay nada que hacer. Es decir, en un caso como ese, lo único que tenemos que hacer es eliminar lo que queda del ligamento periodontal, es decir, sobrepasados 60 minutos, eliminar el ligamento periodontal, y luego posteriormente reimplantarlo. Es un ligamento periodontal completamente necrosado. A los 20 minutos nos encontramos, evidentemente, con lo que os comentaba anteriormente, con un hueso que ha ido infiltrando el cemento y la dentina, y ese diente está prácticamente en toda su extensión, en toda su periferia, completamente fusionado al tejido óseo, está completamente anquilosado.
¿Pronóstico en un paciente adulto? Bueno, pues en el futuro es un diente que se va a ir reabsorbiendo, la parte radicular, con mayor o menor celeridad dependiendo de la edad del paciente. Pero en un paciente joven, esta situación es realmente dramática. En un paciente en desarrollo con 7, 8, 9, 10 años, realmente ese diente se va a ir quedando en infraclusión y va a producir un problema funcional y estético al paciente muy importante donde debemos actuar. Vamos a ver cuál sería el plan de tratamiento. El estudio que os comentaba, de Andreasen en 1981, fijaros ya la época de las gráficas, que estos son los estudios que tenemos que ir a la Complutense a escanear porque no los encontramos prácticamente en ninguna biblioteca digital. Nos encontramos ese dato, que a los 20-30 minutos es donde se acelera muchísimo o aumenta muchísimo las posibilidades de sufrir una anquilosis, una reabsorción por reemplazo. Y que precisamente a esos 20-30 minutos, evidentemente, la relación de ese ligamento periodontal no vital con la anquilosis es muy íntima, es cuando disminuye las posibilidades de encontrar ligamento periodontal vital. Así que 20-30 minutos debería ser en el futuro, dentro de no mucho, probablemente no para 2017, porque el board de la IADT necesita un volumen científico muy grande para cambiar determinados aspectos, pero en el futuro no me cabe ninguna duda de que irá cambiando. En dientes avulsionados, tradicionalmente, colocamos el diente, lo reimplantamos y en algunas ocasiones lo que se recomendaba era realizar el tratamiento de conducto a la semana o las 2 semanas. Hoy en día eso está cambiando bastante. Es decir, en un diente avulsionado con ápice cerrado, que sabemos que tenemos que realizar el tratamiento de conductos, lo más aconsejable es realizar el tratamiento de conductos, o al menos eliminar esa pulpa, realizar la pulpectomía, lo antes posible. El realizarlo fuera de boca, yo realmente no soy muy partidario, precisamente por lo que hemos visto. Si 20 minutos de tiempo extraoral no es nada favorable, es muy complicado extraoralmente realizar un tratamiento de conductos, aunque es una situación ideal, en menos de 10-15 minutos y reimplantarlo. Y tener en cuenta también que ese hipoclorito que en muchas ocasiones vais a utilizar para el tratamiento de conductos puede extravasarse, porque no tiene ligamento periodontal en la zona más apical, no tiene un tejido óseo y puede incluso disolver el ligamento periodontal. Así que lo primero es reimplantarlo, ferulizarlo y plantearnos hacer el tratamiento de conductos o eliminar esa pulpa lo antes posible. Luego vamos a ver por qué es tan importante el tiempo, el timing en esas situaciones. Y luego una opción que tenemos, cuando no tenemos tiempo suficiente porque es una urgencia y no podemos realizar el tratamiento de conductos completo, colocar la barrera apical o colocar el material de obturación con gutapercha y cemento, podemos utilizar pues, varias alternativas, varias medicaciones intraconducto. Una de ellas, la más conocida, la panacea a veces que comentan muchos profesionales, el hidróxido de calcio, que vale prácticamente para todo, pero que veremos que en este caso es una solución, pero es bastante mejor solución utilizar una crema, una pasta de corticosteroides dentro del conducto. Este es uno de los estudios que demuestra que el hidróxido de calcio no es el medio más favorable dentro del conducto en un diente que se ha avulsionado y que hemos reimplantado. Es un medio no muy favorable para la actividad de los osteoblastos e inhibe la de los fibroblastos, que son capaces de regenerar ese ligamento periodontal. Y que, por el contrario, ese esteroide sí que es capaz, colocado dentro del conducto, ir liberando, digamos, ese efecto activo también a la zona del periápice y eliminar esa primera respuesta inflamatoria tan fuerte que genera esas lesiones apicales de gran tamaño en dientes avulsionados y que posteriormente no hemos eliminado la pulpa a tiempo. Los más utilizados, triamcinolona al 0,1% y clobetasol al 0,05%. Yo personalmente utilizo el segundo, clobetasol al 0,05%, y en la siguiente diapositiva os voy a explicar un poco los motivos. Lo podéis pedir en la farmacia, es la típica crema de corticoides que se utiliza para pequeñas dermatitis, etc. No hay mucho estudiado sobre los excipientes y los posibles efectos que puede tener el utilizar una más oleosa, menos oleosa o con un componente u otro. El motivo por el que utilizo el clobetasol es porque especialmente en aquellos casos con peor pronóstico, que habitualmente es lo que acude a consulta, un diente que ha estado más de 20 o a veces 40 o 60 minutos fuera de boca y nos encontramos posteriormente a las pocas semanas o a los pocos meses, especialmente en pacientes jóvenes con esas lesiones, es decir, en un paciente joven que tiene desarrollo acelerado, un metabolismo muy acelerado, este tipo de lesiones se producen con mucha rapidez. Eso no es cuestión de años, es cuestión de prácticamente algunos meses. El motivo por el que utilizo el clobetasol es el siguiente. En este estudio analizan dientes que han estado avulsionados extraoralmente 20, 40, 60 minutos, se vuelven a reimplantar y observan, digamos, la periferia, el área que cubre esa raíz, cuánto ha desaparecido y cuánto ha sido sustituido por hueso. Pues lo que encontraron fue lo siguiente, utilizando clobetasol y me parece que fluocinida en este caso, observaron que la reparación menos deseable posible, que es la que sustituye el cemento y la raíz por hueso, es decir, una reabsorción por reemplazo, las menores probabilidades de encontrar eso lo encontramos con el clobetasol, sobre todo en los escenarios, digamos, más desfavorables, incluso con 60 minutos de tiempo extraoral en seco.
Y con tiempos de 60 minutos de tiempo extraoral en seco, el otro corticoide tiene un aceptable comportamiento. Es decir, en la mitad de los casos no hubo una reabsorción moderada por reemplazo en ese tipo de situaciones. Cualquiera de los dos es favorable, pero especialmente utilizo clobetasol cuando los tiempos extraorales en seco han sido muy prolongados. ¿Cómo funciona la reabsorción? La reabsorción inflamatoria por reemplazo o reabsorción por reemplazo o reabsorción inflamatoria externa. Pues aquí tenéis un pequeño diagrama para que comprendáis un poco desde el punto de vista biológico cómo funciona. La reabsorción inflamatoria externa, que es esa característica que hemos visto antes en la radiografía, con una lesión radiolúcida apical que cubre a veces la parte apical del diente, se produce por un daño al cemento y una inflamación del ligamento periodontal, por ejemplo, pues un pequeño traumatismo. Posteriormente se expone la dentina y nos encontramos con una contaminación que va a venir producida por la pulpa necrótica que necesariamente, y ese es el punto importante, tiene que darse en una reabsorción inflamatoria externa. En ese caso que hemos visto antes, con una lesión radiolúcida, la pulpa tiene que estar necrosada, a no ser que sea una patología de otra entidad. Esas bacterias, esos microorganismos van produciendo endotoxinas y van liberándolas al exterior a través de los túbulos dentinarios y nos encontramos con esa lesión radiolúcida que hemos visto anteriormente. Este es el concepto biológico de una reabsorción inflamatoria externa, que elimina hueso, por lo tanto compromete mucho el pronóstico y el éxito de futuros tratamientos restauradores. Fijaros en esta tomografía, la destrucción es el efecto through and through, que rompe las dos corticales directamente por vestibular y por palatino. Posteriormente, en este caso, realizamos el tratamiento con un material biocerámico en forma de sellador y veis que a los 4 meses no se produce una reparación completa, en 4 meses es imposible, incluso en un paciente joven, pero sí se observan signos de reparación e incluso de esa, creación de tejido circunferencial muy característica en esos defectos through and through. La reabsorción externa por reemplazo, que esto sería sinónimo de anquilosis, se da cuando la pulpa está vital. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente ha habido un daño al ligamento periodontal y a la superficie radicular de ese diente. Los osteoclastos reabsorben dentina y van sustituyéndola directamente por hueso. El diente se va a quedar completamente fusionado. ¿Cuál es el problema de este tipo de entidad, de este tipo de reabsorción? Que evidentemente va desapareciendo raíz. Pero ¿cuál es la parte positiva? Que no es un proceso infeccioso. La pulpa permanece vital y realmente no vamos a perder hueso ni vamos a perder peor calidad de hueso para el futuro si realmente ese paciente necesita un implante. ¿Cuál es el problema de esta situación clínica? Pues que ese diente en un paciente en crecimiento va a quedar, completamente retenido y no va a ser capaz ese proceso alveolar de continuar desarrollándoles en sentido vestibular, lingual y en altura. Este es un caso en el que se realizó probablemente el tratamiento de conductos de un diente con una reabsorción por reemplazo para tratar de frenar esa reabsorción por reemplazo y no conseguimos nada. Si no comprendemos la entidad desde el punto de vista biológico, podemos dar palos de ciego y no tener ningún sentido el tratamiento. En este caso, posteriormente se realizó una decoronación y lo veremos más adelante. ¿Cómo detectamos la anquilosis? ¿Cómo sabemos si ese paciente presenta esa reabsorción por reemplazo? Bueno, pues no es fácil al principio, es decir, radiográficamente no vamos a ver una pérdida del ligamento periodontal. Y os voy a enseñar cómo se ve en una radiografía y cómo se ve en una CBCT. No es fácil verlo radiográficamente. Lo que sí podemos es coger un mango de un espejo metálico, con el mango metálico, y hacer percusión en el diente, el método más barato. Se ha comparado con métodos más caros, más tecnológicos, como el periotest, etcétera, y es el método, con mayor fiabilidad. La percusión de un diente anquilosado, si es mate, y es como si hiciésemos percusión en un implante, y lo vamos a percibir muy rápidamente, es un diente que se ha anquilosado. Si tenemos alguna duda, porque a veces ese sonido puede ser no demasiado claro, en el momento que un diente comience a quedarse en infraoclusión debería ser un motivo de alerta. No hubo diferencias significativas con otros métodos más caros y más tecnológicos, y fijaros sobre todo cuando nos encontramos con un diente con su ligamento periodontal completamente fisiológicamente normal y en un diente en el que se ha producido una anquilosis. Fijaros el ligamento periodontal cómo rodea parte de la raíz de ese diente, pero cómo nos encontramos con un islote de anquilosis. Esa anquilosis, generalmente, esos islotes más severos, se producen siempre en el área vestibular y palatina, sobre todo porque los impactos son en este sentido, o por cierre violento de la mandíbula, y generalmente la posición del diente cambia hacia vestibular o hacia palatino. Hacia palatino es lo más frecuente. Por lo tanto, esos islotes de reabsorción son indetectables radiográficamente. Es importante tenerlo en cuenta. En este caso fue un hallazgo completamente casual, y lo pongo a propósito, pero realmente no buscábamos una reabsorción por reemplazo o una anquilosis.
Así que es importante tener en cuenta estas dos entidades. Es algo que se puso de manifiesto en este estudio de Nishioka y colaboradores, en el que analizaron distintas lesiones por reabsorciones externas inflamatorias y reabsorciones por reemplazo, y observaron algo curioso, es que la reabsorción por reemplazo, que se da en dientes que no tienen contaminación, que la pulpa está vital, se daba en ratas de laboratorio con mayor frecuencia, cuando hacían traumatismos controlados, y esta se daba más en ratas, digamos, callejeras que utilizaban dentro del laboratorio, porque tenían una mayor contaminación, presencia de caries, etc. En cuanto a cuándo retirar, cuándo hacer esa pulpectomía en dientes avulsionados, que mencionaba antes que era muy importante el timing y realizar esa pulpectomía lo antes posible, este es el estudio que pone de manifiesto que es crítico cada día que pasa. Tradicionalmente se dice, bueno, hace el tratamiento de conductos en 2 semanas, que el paciente viene más tranquilo, puede realizar el tratamiento sin problemas, con menos molestias, menos dolor. Hoy en día lo que hago es ferulizar el diente y si el paciente más o menos se relaja, si es un paciente joven, realizo el tratamiento, evidentemente con presión digital sobre ese diente, porque las limas rotatorias en muchas ocasiones van a añadir un pequeño estrés durante la instrumentación, y realizo por lo menos la pulpectomía. Y en ese momento, mi recomendación, en vez de terminar el caso, si realmente ha sido una avulsión, colocar un corticoesteroide, como por ejemplo clobetasol al 0,05%. ¿Qué es lo que ocurre? Que por cada día que esperemos, parece poco, pero va aumentando un 1%, un 1,2% la posibilidad de presentar en el futuro, a corto plazo, una reabsorción inflamatoria externa agresiva, es decir, destrucción de hueso y destrucción de raíz. Así que es muy importante el tiempo que esperemos para realizar esa pulpectomía. Un dato importante, porque en muchas ocasiones me preguntan si hay que realizar el tratamiento de conductos en dientes que tienen esa llamada amnesia pulpar. Nos vamos ahora a otro tema. Cuando tenemos un diente con un traumatismo, en ocasiones no responde con normalidad a los test eléctricos, no responde con normalidad a las pruebas de frío. ¿Cuánto debemos esperar para, en ausencia evidentemente de un absceso y de pensar que ese diente está necrótico, con una clínica completamente normal y radiografías completamente normales, cuánto debemos esperar? Pues bien, según este estudio clásico de Gopi Krishna, podemos esperar hasta un máximo de 3 meses en dientes con traumatismos que no presenten evidentemente ningún signo clínico ni radiográfico de necrosis pulpar. Más de 3 meses no se encontraron diferencias, la diferencia fue mínima, fue del 82% al 94%, y sin embargo, de 3 meses a 1 mes sí se encontró una diferencia abismal. Es decir, muchos dientes con un traumatismo al mes no responden al frío y a los 2 o 3 meses comienzan a responder al frío con completa normalidad. Otra pregunta que me suelen hacer, y justo ayer di una clase de traumatología en la universidad, ayer o antes de ayer, es ¿cuánto tiempo puede permanecer un diente que hemos tratado después de un traumatismo o que estamos monitorizando con dolor a la percusión? Pues bien, el dolor a la percusión, que está presente en muchos casos de lesiones por traumatología, más de 4 o 5 semanas es algo un poco preocupante, que se asocia y mucho con la presencia de una pulpa necrótica. Por lo tanto, en muchos casos, si a los 2 meses, 2 meses y medio, os encontráis un diente que tiene dolor a la percusión y no tiene otro signo asociado a necrosis pulpar, sí podría ser un caso en el que consideremos realizar el tratamiento de conducto, sobre todo si es un paciente no demasiado motivado, y en muchos estudios Andreasen recomienda que en pacientes con poca disciplina y que dudemos de si va a atender a las sucesivas revisiones en casos de traumatología, que sabéis que los follow-ups son muy importantes, estaría incluso justificado realizar esa endodoncia probablemente preventiva para evitar las consecuencias que hemos visto en pacientes jóvenes de esas reabsorciones inflamatorias tan severas. Vamos a pasar a una parte importante de decoronación. Soy consciente que es mucha información, pero creo que son apartados bastante clave en lo que es el manejo de casos de traumatología dental. Y uno de ellos es fundamentalmente la decoronación. Vamos a ver que la decoronación tiene 2 vertientes, 2 posibilidades, que se denominan decoronación y sumergencia. Es una traducción un poco literal de submergence, pero realmente es lo más parecido y lo más adecuado. Cuando tenemos un diente con una anquilosis, tenemos esa percusión mate, todos estamos de acuerdo. En este diente, en el diente 11, por supuesto que la tenemos clarísimamente y no hace falta tener la clínica en absoluto silencio. El otro día, antes de Navidades, me parece, tuvimos un caso en el máster y nos encontramos con un paciente así. La percusión era, todos los alumnos lo malo es que querían probar. Entonces el diente estaba siendo repetidamente traumatizado, pero bueno, lo bueno es que ya no quedaba ligamento periodontal, pero todos querían escuchar un poquito ese sonido. Si esperamos en este caso, fijaros lo que ocurre. Nos encontramos con esto, 3 milímetros de discrepancia, y si esperamos más nos vamos a encontrar, lo que os digo, prácticamente una aberración estética, porque ese diente se va a ir quedando cada vez en una posición más alta, en el sector superior. ¿Qué es lo que debemos hacer en dientes que sospechamos que hay una anquilosis? Y no tenemos que llegar a ese punto. Si hay una infraoclusión de 1 milímetro,
A no ser que el paciente esté finalizando su crecimiento, evidentemente, si es un paciente de 17 años, se ha producido una pequeña discrepancia, podemos controlarlo. Pero si es un paciente de 8 años que va a crecer y mucho, y cómo crecen las nuevas generaciones, pues lo que tenemos que hacer es la técnica de decoronación en un paciente en crecimiento donde ese diente se está quedando en infraposición. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cuál es la mejor manera para controlarlo antes de que se produzca esto? Saber cómo va creciendo el paciente, porque esto va en relación al crecimiento. Momentos de picos de crecimiento, ese diente se va a quedar en infraposición. Pues yo lo que hago es una tabla como esta, representada en algunos artículos, en el que vamos controlando en las sucesivas visitas, voy marcando con diferentes puntos el peso y la altura del paciente. ¿Cuándo deberíamos realizar una técnica de decoronación, eliminar esa corona? Y vamos a ver qué es lo que ocurre luego. En un pico de crecimiento justo antes. Justo antes es complicado, habría que hablar con un adivino, pero en el pico de crecimiento sí que es posible. En muchas ocasiones pregunto a los papás o las mamás, oye, el niño ha cambiado ropa, le habéis cambiado los zapatos, ha pegado algún estirón, y rápidamente me dicen, sí, pues hace poco estuve en el Corte Inglés o en donde fuera y le he comprado zapatos porque se han quedado pequeños. Efectivamente, le pesamos, le medimos, hay que tener una báscula y un metro en la clínica, y observamos que ha tenido un pico de crecimiento. Técnica de decoronación, pues lo vamos a ver un poquito luego con una gráfica, pero realmente es hacer un pequeño colgajo con una exposición mínima por vestibular y por palatino, exponer la corona del diente y realizar una decoronación, es decir, eliminar toda la corona anatómica del diente sin dejar absolutamente nada de esmalte, porque el esmalte no se reabsorbe. Y el problema es que por vestibular y por palatino tiene una invaginación un poquito fuerte, así que es importante eliminar todo el esmalte. Posteriormente, dejar esa raíz, digamos, incluida o soterrada 2 milímetros más alejado de la cresta alveolar, 2 milímetros por debajo, en este caso si estamos en arcada superior por encima. Después, ese diente lo único que vamos a hacer es presenta una pulpa vital, lo que vamos a hacer es una instrumentación e incluso una sobreinstrumentación para que entre sangre dentro de ese conducto, cerramos el colgajo y es el tratamiento más fácil, más sencillo, aunque parezca que es algo quirúrgicamente muy complicado, realmente no lo es. ¿Qué diferencia hay entre decoronación y sumergencia? Pues que en la decoronación nos encontramos con un diente anquilosado y la sumergencia, que como veis es muy parecido, es eliminar la corona, nos encontramos con un diente con un ligamento periodontal. Es decir, este es el clásico paciente que ha tenido un traumatismo y que por motivos restauradores no somos capaces de mantener ese diente, ¿vale? Son dos situaciones clínicas diferentes. Problema restaurador, sumergencia. Problema de anquilosis o de infraoclusión, decoronación. Sobre todo porque hay una diferencia. La diferencia en el tratamiento, después de decoronar el diente, que eso es exactamente igual, lo que tenemos que hacer en este caso, que he comentado anteriormente, es una sobreinstrumentación para que entre sangre y todos los factores, digamos, de crecimiento y toda esa inflamación por reemplazo que va a venir con estas células que entran dentro del conducto, van a atacar a la raíz no solo por fuera, sino también desde dentro. Y vamos a disolver, entre comillas, esa raíz mucho antes y no va a retrasar tanto el crecimiento de ese proceso alveolar. ¿Qué es lo que sucede en la sumergencia? En la decoronación, posteriormente, lo que haríamos sería ganar cresta alveolar y ganar proceso alveolar. En la sumergencia la situación es un poco diferente. No queremos que esa raíz, bueno, nos gustaría a lo mejor que esa raíz se disolviese, pero realmente como no hay una reabsorción por reemplazo que haya comenzado, es imposible. Lo que tenemos que hacer es, si queremos en un paciente joven, esto no es algo que realicemos en pacientes adultos, preservar esa cresta alveolar de un diente que tiene un mal pronóstico restaurador, es realizar el tratamiento de conductos, colocar en la parte superior MTA o un material biocerámico que favorezca la posición de tejido mineralizado para que suceda exactamente lo mismo que en la otra situación, pero dejando esa raíz, digamos, preservando el proceso alveolar. Lo que sí que habría que hacer en el futuro, para cuando el paciente tenga la edad para colocar un implante, sería hacer la extracción de ese resto radicular, que evidentemente tiene más complejidad, pero hemos mantenido el proceso alveolar. Técnica de decoronación, en este caso se fue anquilosando el diente, realizamos la decoronación y fijaros, a los pocos meses, hay veces que es un poquito variable, 1, 2, 3 años, va desapareciendo y disolviéndose esa raíz. Evidentemente tener siempre una solución estética provisional en el momento que el paciente sale de la consulta ese día. En cuanto a la sumergencia, diente con pobre pronóstico restaurador, diente que no está anquilosado, que no se va a ir reabsorbiendo, y lo que realizamos es ese tratamiento de conductos. Este no es el mejor que me ha quedado, os lo puedo asegurar, pero cuando es un campo quirúrgico, etcétera, pues es un poquito más complicado. Tener en cuenta que es tratar un resto radicular. Coloco MTA en la parte más coronal y el follow-up a las 12 semanas demuestra, como veis en esa imagen, una ganancia de incluso 2-3 milímetros de cresta alveolar, de proceso alveolar. O sea que sí que mantenemos el proceso alveolar, pero evidentemente en el futuro, para la colocación de un implante, deberemos extraer ese resto radicular. Las soluciones estéticas pueden ser múltiples. En adultos realmente, para un caso de sumergencia, que es raro que se realice, pero bueno, en alguna ocasión lo veréis publicado, se puede ferulizar a los dientes. En pacientes jóvenes no.
podemos colocar, y los odontopediatras que estén hoy aquí lo sabrán muchísimo mejor, colocar aditamentos como un NANS modificado, con bandas en los molares, con una especie de botón de resina en la zona palatina, pero que no ferulice dientes para no alterar el crecimiento de ese proceso alveolar. A veces podéis utilizar incluso el diente, la corona del diente que habéis decoronado. ¿Es efectivo este tratamiento? La decoronación es ultra efectivo. Es el tratamiento menos conocido en odontología y con mejor pronóstico y mejor éxito que yo he visto en la literatura. No hay ni un solo estudio que reporte efectos adversos. Puede haber fracaso, porque a veces no dejemos esa raíz lo suficientemente soterrada, pero es un éxito prácticamente seguro, de más del 90% según la literatura, si hemos realizado ese soterramiento de la raíz de aproximadamente 2 o 3 milímetros. Otros tratamientos para la para la anquilosis, como la luxación quirúrgica, la distracción ortodóntica, etcétera, presentan un pronóstico completamente impredecible, según la literatura. Y por último, vamos a avanzar hacia una parte interesante que personalmente me apasiona en traumatología, que es la parte, digamos, ligada a las ferulizaciones. Cómo ferulizamos los dientes y, como me gusta a mí decir, cómo los estabilizamos. El concepto de ferulización al principio era un concepto rígido, como una escayola, prácticamente cuando nos rompíamos una rodilla nos escayolaban y los dientes era algo parecido. Una especie de churrete de composite, de canino a canino, y esperábamos 3 semanas, 2 meses, 3 meses, lo que fuera. Hoy en día ese concepto ha cambiado, afortunadamente, y se parece mucho a la traumatología del cuerpo humano. Han avanzado y son ferulizaciones más flexibles. Tecnológicamente es muy parecido, es decir, es un alambre más o menos flexible y botones de composite independientes en los dientes. Como veréis a continuación, nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca y estamos encontrando algunos resultados prometedores, más que comprometedores. La función controlada es lo que estamos analizando, sobre todo. Hemos visto que la ferulización flexible es algo muy bueno para la curación del ligamento periodontal de un diente que se ha avulsionado, un diente que ha tenido una luxación lateral o una luxación extrusiva. Y nosotros hemos ido un poquito más allá, nos hemos basado en literatura, no es algo que hagamos a lo loco. Nos hemos encontrado con distintos estudios clásicos, como Anderson y colaboradores, y como Mander y colaboradores, estudios clásicos del 85, 89, estudios in vivo, que luego se han ido dejando de hacer, seguramente por problemas éticos, y afortunadamente hemos encontrado la manera de realizar un nuevo protocolo y un nuevo estudio in vivo. Ellos lo que encontraron, tanto Mandel como Anderson, es que la ferulización tiene un efecto dudoso en cuanto a la reparación del ligamento periodontal. Es decir, no es una parte, digamos, del tratamiento que esté curando, es algo que está estabilizando el diente. Y por eso en muchas ocasiones en los cursos que doy hablo de estabilización flexible. Lo único que queremos es que ese diente no se extruya y no se salga de su alvéolo, pero no queremos fijarlo realmente a los dientes. El concepto que tenemos que tener es que ese diente, incluso el día que retiremos la ferulización, va a estar con cierta movilidad y es completamente normal. Lo que tenemos que empezar a dar es una función controlada. En muchas ocasiones, incluso a los pacientes que han tenido un traumatismo de ese tipo, no recomiendo directamente incluso una dieta blanda, porque dieta blanda, por lo menos en España, es sinónimo de sopa y puré, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tenga una función controlada. Ese paciente se va a preocupar y mucho de no morder un bocadillo y de no hacerse daño porque es una zona muy susceptible y muy sensible. ¿Qué es lo que nos encontramos en cuanto a ferulizaciones flexibles? Pues modelos más o menos como este. Este es un tratamiento que realicé pues, hace 6 o 7 meses con aislamiento absoluto para tener pues, la máxima asepsia, la mejor adhesión. ¿Qué tipo de alambre podemos utilizar? Pues lo más recomendable, prácticamente cualquier alambre de níquel titanio, cualquier arco de ortodoncia de níquel titanio. Y en cuanto a arcos de acero, pues generalmente de 0,12 o más finos a 0,12. ¿Vale? Si hablamos de 0,14 o 0,16 nos podemos encontrar con resultados ya bastante menos favorables, sobre todo cuando hablamos de 0,020 pulgadas. Así que 0,012 sería lo más aceptable en acero y níquel titanio prácticamente cualquiera. Evidentemente, en cuanto a la flexibilidad y la función controlada, el composite, ferulizando todos los dientes, sería lo último. En cuanto a tiempos de ferulización, que sé que esta es una parte que a todo el mundo le resulta interesante y es importante, no va a sufrir cambios en estos nuevos protocolos de 2017. Tengo un pequeño truco. Esta tabla es más fácil que leerse el PDF de la Asociación Internacional de Traumatología Dental, pero aún así, incluso con los colores lo miras y no lo ves muy claro. Hay un truco para saber exactamente cuánto tiempo, aunque puede variar de un paciente a otro, porque a veces tenemos que alargar un poquito más la estabilización si el diente está muy móvil después de la retirada de la ferulización. Hay un truco para acordarse y es bastante sencillo. Y es que en casos en los que el alveolo dentario presente integridad, y no estoy hablando de una fractura alveolar, estoy hablando del alveolo del diente, si se ha fracturado, tenemos que permanecer 4 semanas con esa ferulización. Si está completamente íntegro, 2 semanas. ¿En qué casos nos vamos a encontrar el alveolo completamente íntegro?
Pues en una abulsión, que luego vamos a ver que hay un pequeño matiz, en abulsiones con tiempo extraoral de 60 minutos lo vamos a incluir aquí, pero en una abulsión nos vamos a encontrar con un alveolo la mayoría de veces íntegro, si es que está íntegro, hay veces que puede no estarlo. En luxaciones extrusivas, el alveolo suele estar más o menos íntegro, pero sin embargo, si hablamos de luxaciones laterales, que es cuando el alveolo no presenta integridad y se ha fracturado generalmente la zona vestibular o palatina, ahí sí que estaríamos hablando de 4 semanas. Así que ese concepto es más o menos sencillo y es algo que podéis consultar en los protocolos, pero es algo que tenerlo en la cabeza esas 2 o 4 semanas es interesante. Y aquí ya viene la última parte, ya os voy a dejar tranquilos que vayáis a casa, en la que estamos estudiando ese tipo de ferulizaciones flexibles, pero le estamos dando, como os comentaba al principio, una pequeña vuelta de tuerca. ¿Qué es la vuelta de tuerca? Pues si en traumatología, y yo tengo bastante experiencia, me gusta mucho el deporte, me he roto la rodilla pues como 2 o 3 veces esquiando, que precisamente estaba hablando con la doctora Arias de deporte, de fútbol, de esquí, etcétera, pues jugando al fútbol precisamente fue mi primera lesión. La primera lesión creo recordar que fue una escayola. Y estuve pues semanas o no sé si algún mes y bueno, mis amigos me pintaban en la escayola, era divertido, pero realmente el día que me quitaron la escayola, pues mi pierna era un cuadro, es decir, delgadita, 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 y la función que había tenido durante ese tiempo era completamente nula. Es decir, no habíamos provisto de una función controlada, que es precisamente lo que tratamos de aportar hoy en día. Hoy en día ese tipo de ferulizaciones rígidas no se utiliza, se utilizan ferulizaciones o braces funcionales, como el que estáis viendo en esa imagen. Y lo que estamos haciendo hoy en día con pacientes que tienen una cirugía ortopédica o que operan de ligamento cruzado anterior es ponerles a hacer rehabilitación bastante pronto. Incluso a las 2 semanas empiezan a tener cierta movilidad controlada, función controlada que provee curación. Pues esa locura es la que nos ha ocurrido al doctor Cuenca y a mí poner en práctica, en este caso en un estudio in vivo, por lo tanto los resultados creemos que tienen un nivel, digamos, de evidencia o de validación científica muy altos, realizando pues, una hemisección en dientes en perros, realizando esa abulsión más o menos atraumática, que realmente completamente atraumática evidentemente es imposible, y realizamos distintos protocolos en cuanto a tiempos extraorales. Utilizamos tiempos de 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos, y lo que vamos a analizar ya no es solo cómo cura ese ligamento periodontal o si hay reabsorción por reemplazo, en estos casos se realiza el tratamiento de conductos, son dientes con ápice cerrado, y lo que hacemos es llevar esos dientes al gimnasio, a rehabilitación. Les ponemos ortodoncia y empezamos a mover esos dientes con distintos protocolos de intrusión, extrusión, movimientos vestibulares, movimientos linguales, y estamos obteniendo, todavía no tenemos muchos resultados, pero algo que parece interesante para el futuro. Probablemente no sea determinante, pero sí puede ser una línea de investigación muy interesante. Evidentemente esto es gracias pues, a un grupo de diferentes profesionales, la doctora Lea Set, el doctor Lorenzo de la Universidad de Sao Paulo, también una alumna de doctorado, el doctor Cuenca y evidentemente también conmigo, y espero que dentro de poco empecemos a tener resultados. Es parte, digamos, de mi proyecto de doctorado y espero que dentro de poco pues, sea un pequeño cambio y ya no solo sea una ferulización, sino que podamos aplicar esas fuerzas ortodónticas. Es algo que incluso a veces te preguntan los ortodoncistas, un diente traumatizado, lo hemos tratado endodónticamente, lo refieres a su odontólogo y te dice, oye, van a hacerle un tratamiento de ortodoncia, ¿cuánto podemos esperar? Pues según lo que estoy viendo y según la literatura de ese dudoso efecto de una ferulización incluso flexible en cuanto a la curación, es mueve ese diente con fuerzas controladas lo antes posible, en base a los resultados que estamos teniendo. Así que creo que ya es lo último. Agradeceros a todos la asistencia y agradecer también a todos los compañeros de la universidad pues el apoyo durante estos meses que hemos comenzado el máster. Gracias.